Tenemos al aire al doctor Hernando Zabaleta Echeverri. Doctor Zabaleta, muy buenos días en nombre del programa Opinión Libre. Lo hemos invitado como actor principal en el tema de la demanda de nulidad electoral, para que la opinión pública conozca de viva voz su razonamiento jurídico frente a temas que le estaremos planteando. Bienvenido, doctor Hernando Zabaleta. Bueno, muy buenos días. Para usted y para todos los oyentes. Doctor Hernando Zabaleta, le saluda Eduardo Barros Durán. Me correspondió la coordinación del programa en el día de hoy. Doctor Hernando, un resumen de este proceso para que nuestros oyentes entiendan claramente cómo fue este proceso jurídico. Bueno, no aquí puedo hablar de que este proceso empezó por allá en septiembre del 2023, cuando el señor Rafael Martínez asistió a una reunión política organizada por Miguelina Pacheco y la diputada María Charri. Ese evento fue cubierto por el medio de comunicación Opinión Caribe. De ahí salió un video, digamos, que finalmente fue el que terminó tumbando al gobernador Magdalena. Derivado de ese video, se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral unas solicitudes de revocatoria de la inscripción de Rafael Martínez. Estas solicitudes de revocatoria de inscripción nunca fueron resueltas. Después se declaró la elección de Rafael Martínez, motivo por el cual pues nos vimos abocados a demandar el acto de elección ante el Consejo de Estado. Hoy, después de casi un año y medio desde que presenté la demanda, y la presenté al día siguiente al que Rafael Martínez le entregaron la credencial, esto fue el 27 de noviembre de 2023, y pues un año y medio después, el Consejo de Estado, después, digamos, de una batalla jurídica muy dura, porque esto no fue fácil, llegar usted a una alta corte donde el gobernador miente, donde una diputada miente, donde tachan de falso un video que es verdadero, pues al final el Consejo de Estado nos dio la razón y logramos que se declarara la nulidad de la elección del señor Rafael Martínez. Es una situación muy delicada, Camilo David Hoyos, este tema de que el gobernador, la primera autoridad del departamento del Magdalena, caiga en ese tema de fraudes procesales al mentir al interior del proceso. Sí, como no, Eduardo. Y también como antecedente tenemos que decirlo, el programa Opinión Libre o los miembros también iniciamos procesos de revocatoria directa ante el Consejo Nacional Electoral. Y yo en parte responsabilizo al Consejo porque él ha debido decidir en vía administrativa sobre la revocatoria de esa inscripción y nos hubiéramos evitado todo este proceso que obviamente trajo consigo muchas situaciones delicadas. Como bien lo anotaba el doctor Hernando, el gobernador y la diputada falsearon la verdad. Eso fue evidente. Y además de eso, al mejor postor, digo yo, se le va la liebre, exacto. El apoderado de Rafael Martínez no se dio cuenta que el Consejo Nacional Electoral había enviado todo el expediente y ahí aparecía, ilustre Víctor Rodríguez, la certificación tuya frente al tema, y además un video de más de 16 minutos, tengo entendido que esa es más o menos la dimensión, y sobre ese particular quisiera, doctor Quiroga, que usted nos manifestara realmente frente a ese tema de esa prueba trasladada del Consejo Nacional Electoral, por qué razón fue una prueba que evidentemente fue la determinante, para la nulidad decretada. Bueno, es evidente, y partiendo desde el punto que nos deja Hernando, para no repetir otra vez, es evidente que en la audiencia inicial, en la audiencia de pruebas, todos sentimos como un traspiés con un perito, pero eso es tema que abordaremos más adelante. En ese sentido, tras ese traspiés, los demandantes, en este caso Hernando, mi persona como apoderado de un demandante, y los coadyuvantes, el doctor Camilo David, el doctor Rubén Ceballos, en el ejercicio de los alegatos, nos percatamos de que la defensa o los abogados del doctor Martínez cometieron un error garrafal. Se les fue una prueba que fue decretada en la audiencia inicial. Que fue no hay delito perfecto, me querido sí, colega. No hay delito perfecto. No hay delito perfecto. En la audiencia inicial se les fue esa prueba, entró esa prueba que era el video original, y recordemos que en la audiencia inicial el magistrado decreta como prueba documental todos los que llegamos las partes demandantes, incluidos los links y enlaces, y ese video estaba aportado como un enlace. ¿Enlace a dónde nos llevaba? A un archivo de Google Drive de propiedad de el medio que dirige el señor Víctor Rodríguez. El error de la parte demandada fue enfocarse en unos videitos que en su momento logramos rescatar los demandantes, que eran de no más de 1 minuto con 40 segundos, que estaban identificados como anexo 6, 7 y 8,
pero esos videitos eran copias, eran representación del original que estaban fragmentados y que diferentes medios habían reproducido en su momento. Entonces, los alegatos logramos, con los coadyuvantes y con el otro demandante, el doctor Hernández, llamar la atención sobre que el video original estaba ahí, que fue aprobado, que fue decretado como prueba en audiencia inicial y que estaba en el expediente desde enero del año 2024, 2025. O sea, antes de la audiencia, que fue el 29, ahí estaba ese video. Y pasó de agache. O sea, no fue refutado, entró como plena prueba. Nada. Nadie lo refutó. Nadie dijo nada. Y ustedes vieron, acá el doctor Camilo David hizo un resumen y también el doctor Hernando, de que se enfocaron en mentir de frente, pero de cara a unos videitos que no eran el original. Como lo dijeron acá, al mejor cazador se le fue la liebre a un ex magistrado del Consejo de Estado. Doctor Hernando Zabaleta, ¿cuál fue la posición inicial de usted como demandante, los argumentos de la demanda y qué argumentos presentó la defensa? Bueno, digamos, inicialmente yo presenté una demanda por dos causales en unidad electoral. La primera fue por la causal de doble militante en la modalidad de apoyo, en virtud del video de Opinión Caribe que ya todos conocemos. Y la segunda fue por una causal de gestión de contratos ante entidades públicas 12 meses antes de las elecciones. Entonces yo escogí estas dos causales y fue por estas dos causales la demanda, digamos, inicial. Ya después vino la demanda de Juan Manuel Áñez, él se enfocó en el tema de doble militante en la modalidad de apoyo y pues digamos, así fue como nos fuimos a esta demanda del Consejo de Estado. ¿Y qué posición argumentó la defensa, doctor? Bueno, la defensa, yo aquí tengo que concordar con el doctor Andrés Quiroga, se les fueron las luces, pero no solamente en el tema de que se les pasó un video de 16 minutos que nadie pudo revisar. La defensa de Rafael Martínez se enfocó en varias cosas. La primera, se enfocaron en decir que la doble militancia no existía. Entonces, el abogado de Rafael Martínez, el magistrado Alberto Yepes Barreiro, pues le insinuó al Consejo de Estado que el legislador nunca tuvo la voluntad de sancionar la doble militancia con la nulidad de la elección. Entonces él pretendió que se citara a la audiencia de prueba a dos senadores de la República para que dijeran que la voluntad del legislador nunca fue sancionar la doble militancia. Esta prueba en la audiencia inicial se la negaron porque cuando usted quiere probar la voluntad del legislador, pues usted tiene que allegar los antecedentes del proyecto de ley, que ahí es donde se contiene lo que el legislador planea con la ley que va a sacar. Entonces, esa ley se la negaron. El segundo punto en el que hizo la defensa fue decir que atacar el video, básicamente atacar el video. Entonces se fueron a cantar la integridad del video diciendo que el video no cumplía con los requisitos de dignidad, la cadena de custodia y una cantidad de cosas que finalmente el Consejo de Estado dijo, miren, el hecho de que un video no cumpla con toda esa cantidad de requisitos que usted me habla, eso no me lo invalida. Una cosa es un video como mensaje de datos y otra cosa es un video como una prueba documental. En este caso se tuvo en cuenta como una prueba documental junto con las demás pruebas que se presentaron, porque ahí habían fotos, capturas de pantalla, etcétera. Entonces, digamos, en ese planteamiento de atacar la integridad del video, pues también fracasaron. Y digamos, así se fue la defensa de Rafael Martínez. Ellos también alegaron que lo que decía Rafael Martínez en el video no permitía colegir que se hubiera presentado un apoyo claro, concreto y positivo. Pero cuando el Consejo de Estado analiza el video, y pues en ese video hay una parte en la que Rafael Martínez dice, vamos a votar por el número 1 del Consejo, pues eso evidentemente es un claro acto de apoyo positivo hacia una candidata de otro partido, y finalmente esto es lo que le termina anulando la elección. Mi querido Rubén Ceballos. Muchas gracias, Eduardo. Doctor Zabaleta, ¿qué concepto le merece a usted lo dicho por Rafael Martínez en muchos casos en la audiencia de prueba, negando su participación, lo expuesto por la diputada María Charri, que siendo exfuncionaria del Poder Judicial, se atrevió a llevar al Consejo de Estado una versión totalmente amañada? Y además, ¿qué le merece a usted el concepto de un perito que era de una parte que resultó fue exponiendo todo lo contrario? Bueno, digamos, cosas lamentables que pasan en un proceso.
y para las cuales a veces uno tiene que tener una imaginación muy grande para imaginarse que puedan pasar. Claro, el tema de Rafael Martínez y la diputada María Charris, muy grave. Estas personas incurrieron en delitos por los cuales ya fueron denunciados ante la Fiscalía, delitos de fraude procesal y falso testimonio. Porque es que ellos llegan a una audiencia ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, donde lo primero que hace el magistrado es decirle: usted no puede mentir y usted tiene que hablar solamente con la verdad. Y acto seguido lo que hacen es mentir. Entonces, fraude procesal porque trataron de engañar a un funcionario judicial, y falso testimonio porque obviamente están diciendo cosas que van en contra de la realidad. Ese fue un evento en el cual, si bien yo no estuve, pues había 1.000, 2.000 personas que sí lo presenciaron, y eso quedó en evidencia en un video cuya resolución y cuyo audio es tan bueno que, digamos, no le queda a uno duda de que eso en efecto sí pasó. Entonces, digamos, sí, es muy grave ese aspecto, y lo del perito incluso. Uno no se espera que un perito contratado por una de las partes demandantes, en este caso por el doctor Ibáñez, pues digamos que el perito se vaya a voltear en contra de uno en plena audiencia de pruebas, pero aquí hay que darle, digamos, una virtud al doctor Ariel Quiroga, que fue quien confrontó a ese perito en la audiencia, y digamos que al final lo hizo reconocer que no tenía la certeza de que el video hubiera sido adulterado ni nada de esas cosas, no puede afirmarlo categóricamente. Entonces ahí hay que resaltar una virtud del doctor Ariel Quiroga, que en ese aspecto yo puedo decir que salvó la patria en esa audiencia de pruebas. Doctor Hernando Zabaleta, escuchando sus palabras, queda uno sorprendido cómo convierte en una causa administrativa en una causa penal. Llama mucho la atención a los abogados de esa parte. Leonor Consuelo. Buenos días, doctor Hernando. Pues felicitaciones y agradecerle pues su gestión, así como a los otros abogados que lo hicieron, a mis compañeros panelistas. Eso demuestra que efectivamente tenemos que estar atentos a lo que ocurre. O sea, no el dinero, el poder, la mentira gana. Tenemos que ser conscientes que siempre hay que dar la pelea. Como usted lo ha dicho, en estos momentos, si esa prueba, Reina, no hubiese pasado dentro de todo un expediente, otra historia se estuviera dando, porque tenemos dos personas que son funcionarios diciendo mentiras. Y es que debo decirlo, siendo Rafael Martínez alcalde, me tocó en una reunión pública oírlo decir que la alcaldía no había recibido una carta de Corpamac cuando tenía copia yo en la mano de recibido. Y se la levanto y a los ojos me dice que esa carta era falsa. Entonces, sabemos hasta dónde podemos llegar. Lo felicito y creo que es lo que hay que hacer, como lo han dicho. Esa demanda administrativa tiene que concluir en una demanda penal, y todo el mundo tiene que entender que con la justicia no se juega y que tenemos que obrar con rectitud y honestidad. Y si era el caso, él podía decir que no hablaba, ¿sí o no? Pero no tenía por qué haber mentido de frente a un funcionario. Y del perito, por Dios, no hay dinero suficiente que pueda ocultar ningún hecho mal hecho. Gracias, doctor Hernando. Beto Riasco. Tengo que felicitarlo, doctor Hernando Zabaleta. Siempre usted ha sido una persona diligente y que se preocupa por los intereses de esta ciudad para que las cosas se hagan bien. También tengo que felicitar al doctor Josman Ibáñez y su apoderado Ariel Quiroga. A todos los que, opinión libre, participamos durante ese proceso. Yo siempre he considerado que esta gente de Fuerza Ciudadana, considerado que son unos inútiles, pero ahora no solamente llego hasta ahí, sino que al participar en las audiencias y en los alegatos, no solamente son inútiles, sino que además de eso son mentirosos. Escuchar en la segunda audiencia al señor gobernador manifestar que esa figura que estaba ahí, que la estábamos viendo todos, no era la de él. Manifestar que su voz no era la de él. Carajo, ¿hasta dónde llega el descaro o la brutalidad para mentir de esa manera? Yo les voy a decir una cosita. Yo siempre he respetado a las personas egresadas de la Universidad Nacional. Considero que son buenos profesionales. Soy egresado de la Universidad Pública también, estudié en esa universidad también. Y les voy a decir una cosa, Caicedo es una vergüenza.
Es una vergüenza para esa universidad haberle entregado el título de abogado. Porque él construyó un castillo y él mismo lo desboronó. Voy a explicar mucho más adelante cómo él mismo destruyó su poder. Porque te voy a decir una cosa, el gobernador no se montó porque se quiso montar. El alcalde se montó simplemente porque Caicedo quiso insistir en montar su candidato. Un candidato que hasta un vendedor de agua sabía que estaba inhabilitado. Sí. Entonces, doctor Quiroga, doctor Zabaleta también, quiero preguntarle, a mí no me gusta dejar las cosas a medias, sino que irnos más allá al fondo. Vamos a denunciar penalmente a esta gente, primero que todo por mentirosos, porque lo dieron, y además de eso, creo que hay que llevar las cosas hasta últimas consecuencias. Sí, hay que tratar de que el enemigo o la persona que no han hecho las cosas en beneficio de nuestro departamento, no dejarla al borde del abismo, sino empujarla para que desaparezca ese nefasto movimiento político de una vez de la faz de la política del Magdalena y del país. Doctor Hernando, me sumo a esta pregunta con otra, complementando. Háganos un comentario sobre la prueba reina que demostró la doble militancia. Bueno, digamos, me parece que puedo decir frente a esta prueba es que, digamos, aquí pasaron muchas cosas como que este fue un video, digamos, grabado antes de las elecciones. Este fue un video que ya hacía parte de un expediente administrativo del Consejo Nacional Electoral desde antes de que se surgieran las elecciones. Este fue un video que ya venía certificado desde antes de que se surgieran las elecciones. Y es que aquí hay que tener en cuenta una cosa. A un magistrado lo que le interesa frente a un video es conocer las condiciones de tiempo, modo y lugar y autoría del video. Entonces, en este caso, pues ya obraba la certificación de Víctor Rodríguez, en la cual él decía, en respuesta al magistrado César Lorduy, pues Víctor Rodríguez le contestaba, mire, el video se grabó en la Villa Olímpica, de tal hora a tal hora, se grabó con un celular iPhone, este video es de propiedad de Opinión Caribe. Entonces, ya para el magistrado había una claridad de dónde se originó el video, ya había una persona, una casa periodista diciendo, ese video dice yo. Entonces, digamos, esto es un elemento que le brinda convicción al magistrado en cuanto a, oye, aquí hay un doliente del video, hay alguien poniendo la cara por ese video, y hay que decir que eso fue fundamental para lograr una victoria en este proceso. Sí, antes de formularte dos preguntas, yo también quiero anotar lo siguiente. Víctor Rodríguez es un experto en medios desde hace más de 22 años. Nosotros explotamos, doctor Quiroga y doctor Hernando Zabaleta, porque si hay algo que reconocer fue el intercambio de criterios y de opiniones, doctor Quiroga, usted es testigo de ello. Y Víctor Rodríguez era un perito de excepción dentro del proceso, que tumbaba cualquier peritazgo, como evidentemente ocurrió. Entonces, mis preguntas van encaminadas a establecer algo que se viene comentando. La primera pregunta es, ¿el presidente Petro deberá solicitarle a Fuerza Ciudadana la terna para escoger gobernador? Primera pregunta. Segunda pregunta tiene que ver con si el gobernador o el exgobernador Martínez está o no inhabilitado para volver a lanzarse en las elecciones atípicas como candidato a la gobernación. Esas son las dos preguntas que quiero pues que usted nos ayude también a resolverla y a absolverla, doctor Zabaleta. Yo le adiciono, también el doctor Caicedo se podrá lanzar, habiendo sido gobernador en el periodo anterior, se podrá lanzar también a la gobernación. Sería interesante saber eso. Bueno, ¿me pueden repetir la primera pregunta? No le entendimos la respuesta, doctor. Que la pregunta se la repitan. Le repito la pregunta. Si el doctor Martínez está inhabilitado o no para ser candidato en las elecciones atípicas. Y la primera que le había formulado es si es obligatorio que el presidente Petro solicite a Fuerza Ciudadana la terna para escoger gobernador temporal mientras se adelantan las elecciones atípicas. Y yo adicioné que si el señor Caicedo, quien fue gobernador en el periodo anterior, puede también ser candidato en estas elecciones atípicas. Habiendo renunciado antes de terminar el pregunta. Digamos, uno aquí puede decir que no hay precedentes jurisprudenciales inmediatos frente a un tema como estos. Vienen unas elecciones atípicas de un gobernador al que le anulan la elección, que se inscribió por un partido que ya no existe, pero que cuando él se inscribió sí existía. Entonces uno sí puede, ya depende de la tesis que escoja la oficina jurídica de presidencia, porque válidamente uno puede decir dos cosas. Uno por un lado podría decir,
Oiga, pero es que cuando Rafael Martínez se inscribió, el partido existía. Entonces tienen derecho a una terna. Uno podría dar esa tesis, digamos, por un lado. Pero uno también podría decir, oiga, usted, Fuerza Ciudadana, ¿cómo me va a mandar a mí una terna si usted ya no existe, usted ya no tiene personería jurídica, a usted su personería jurídica se la quitaron hace casi un año? Entonces, digamos, hay dos tesis que pueden ser válidas al mismo tiempo porque no hay un precedente y no hay una regla clara, pero eventualmente uno puede decir cualquier cosa puede pasar frente al tema de la terna. Frente al tema de que Rafael Martínez pueda ser candidato, pues yo sí tengo que decir categóricamente que no se encuentra inhabilitado, porque para cuando usted se postula a unas elecciones atípicas, usted tiene que cumplir con el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Y en este caso yo recuerdo el caso de un exalcalde de Cartagena que ganó unas elecciones atípicas y digamos que le enrostraron el hecho de haber tenido un contrato 12 meses antes de esas elecciones. Y pues él decía, oiga, ¿yo cómo iba a saber que iban a venir unas elecciones atípicas y todo este tema? Y al final el Consejo de Estado le dijo, mire, para las elecciones atípicas usted tiene que cumplir con el régimen legal de inhabilidades y incompatibilidades, porque sería muy desigual que un señor que viene de ser gobernador, que viene de ejercer autoridad administrativa, pues se lance otra vez al mismo cargo a competir con personas que se han estado por lo menos 12 meses por fuera de cargos de este tipo directivo. Entonces yo en ese sentido sí diría que el señor se encuentra completamente inhabilitado para ser gobernador. Y yo creo que valdría la pena anunciarlo. Si se llega a lanzar, que sepa que va a tener revocatorias de la candidatura y va a tener demandas de la elección en caso tal. Y pues en el caso de Carlos Caicedo, el señor ya dejó la gobernación hace ya mucho tiempo. Recordemos que ni siquiera terminó el periodo, él renunció como en septiembre del 23, cuando todo el tema de Patricia y de Agudelo. Entonces, como él ya lleva más de un año que salió de la gobernación, pues no encuentro que se encuentre inhabilitado para ser candidato a la gobernación en caso tal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero hacerle una pregunta final. Se rumora de que ellos van a solicitar la aclaración del fallo. Yo creo que es un fallo lo suficientemente claro y expedito. ¿Puede usted, por favor, explicarle a nuestros oyentes, como a unos niños de 5 años, en qué consiste esta aclaración y por qué lo están utilizando? Y agregaría el recurso de súplica por tratarse de un proceso de única instancia, si cabe ahí o no cabe. Doctor Hernando, el mensaje a nuestros oyentes que no son abogados, ¿no? Bueno, digamos, una solicitud una solicitud de aclaración procede en estos procesos dentro del término de ejecutoria de la sentencia. Es decir, la sentencia de Rafael Martínez que salió el jueves todavía no se encuentra en firme porque todavía no está ejecutoriada. Uno tiene que esperar 3 días para que adquiera firmeza. Si dentro de esos 3 días ellos presentan una solicitud de aclaración, pues esa solicitud de aclaración debe resolverla el Consejo de Estado. Y esas solicitudes de aclaración son por temas, digamos, que haya habido una redacción confusa en el fallo, por poner un ejemplo frente a algún tema en particular. Pero, digamos, el fallo, si bien es muy claro, pues este es como un recurso que se utiliza simplemente para ganar tiempo, mientras el Consejo de Estado vuelve y saca un auto negando esa aclaración, que eso es lo que siempre pasa, ellos siempre van a negar las aclaraciones, nunca van a agregar nada más. Digamos, se utiliza básicamente para ganar tiempo. Y esa es una carta que se tiene previsto que lo van a hacer, eso no lo dudo. Y frente al tema de que quepa aquí un recurso de súplica, pues la verdad no lo veo jurídicamente viable. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por habernos regalado esta mañana de Día de las Madres de su tiempo para acompañarnos. Ha sido muy ilustrativo y me queda llamando la atención, doctor Rubén Ceballos, ¿ganar tiempo para qué?